Los años 60, qué momento tan extraordinario para la cultura pop y la televisión. Piensa en esto por un instante. En aquella época, el televisor no solo era una pantalla individual en la palma de tu mano, era el verdadero imán que reunía a toda la familia en la sala. ¿Recuerdas cómo se sentía esperar aquellos viejos tubos de vacío que se calentaran para que por fin apareciera la imagen? Ya fuera disfrutando el misterio en un nostálgico blanco y negro o teniendo la fortuna de verlo a color, la televisión nos daba un pase directo a mundos donde la imaginación volaba sin frenos. Hoy haremos un viaje alucinante hacia esa era dorada. Vamos a revisar las producciones más emblemáticas de la ciencia ficción de los años 60 que dejaron huella en nuestra memoria, pero analizadas con la perspectiva actual. Te revelaré no solo el impacto que causaron, sino las verdaderas razones, muchas de ellas insólitas o nacidas de la política interna de los canales por las que desaparecieron abruptamente de la programación. Sube el volumen porque encendemos la máquina del tiempo. El túnel del tiempo. El túnel del tiempo. Si tuviste esta experiencia, es imposible que hayas olvidado aquel hipnótico vórtice en espiral y las misiones de los científicos Tony Newman y Douglas Phillips, saltando de una crisis histórica a otra. La serie se convirtió en una leyenda de los 60s, pero detrás de los ex se libraba una guerra silenciosa por los altos costos, el reciclaje extremo y las decisiones de escritorio que dejaron a los héroes flotando en el limbo. A pesar de que en la pantalla se veía como una superproducción monumental, el célebre productor Irwin Allen era un maestro optimizando recursos. Para mantener el show a flote económicamente, la serie se construyó reutilizando de forma masiva los materiales que quedaban de otras producciones cinematográficas de los estudios Fox. Los guionistas no trabajaban con total libertad. Su tarea consistía en revisar las bodegas del estudio para ver qué decorados o filmaciones antiguas de contiendas romanas, batallas napoleónicas o pueblos del viejo oeste estaban disponibles, y a partir de allí inventar el guión del episodio. Incluso la tecnología y los trajes espaciales eran sutiles alteraciones estéticas tomadas de otros éxitos de Allen como Perdidos en el espacio. Fue un trabajo de edición tan impecable que en 1967 ganaron el premio Emmy por sus efectos visuales. ¿Por qué se interrumpió este viaje? Existe el mito urbano de que la serie fue cancelada porque los niveles de audiencia se desplomaron, pero los registros históricos demuestran lo contrario. A pesar de emitirse los viernes por la noche, en un horario tradicionalmente complejo, el show contaba con una legión de seguidores fieles. El propio James Darren confirmó años después que el final no se debió al rating, sino a una reestructura interna en la cadena ABC. Un cambio de directivos trajo a nuevos ejecutivos a los que no les entusiasmaba la costosa ciencia ficción de Irwin Allen, por lo que decidieron cortar el financiamiento de golpe. La respuesta del público fue masiva, inundando las oficinas con más de 600,000 cartas de reclamo, pero la cancelación ya era un hecho. Lo que más frustración causó es que la serie jamás tuvo una conclusión. El episodio número 30 termina como un capítulo regular, enviando a los protagonistas a un nuevo destino incierto. Al llegar a la cancelación por sorpresa en la primavera del 67, nunca se rodó el regreso a casa. Décadas más tarde se intentaron hacer nuevas versiones, pero el proyecto parecía tener una especie de maleficio y los remakes se archivaron. De forma poética y triste, Tony y Douglas quedaron atrapados para siempre en el infinito tejido del tiempo, privando a la generación de los 60s de un cierre, pero dejándonos el hermoso recuerdo de aquellas tardes frente al televisor en familia. Tierra de gigantes. Tierra de gigantes. Imagínate atrapado junto a un grupo de sobrevivientes en un mundo hostil donde un simple gato o un clic de oficina son 12 veces más grandes que tú. Tierra de Gigantes representó la última gran apuesta de ciencia ficción de Irwin Allen en la década de los 60s. Aunque visualmente era una colorida aventura semanal, la filmación real fue una de las experiencias más costosas, complejas y extenuantes para su elenco.
Para los estándares de la época, el show significó un riesgo financiero masivo. Cada entrega demandaba cerca de $250,000, marcando un récord como la producción más cara de la televisión hasta el momento. El presupuesto no se iba en los efectos computarizados, que obviamente no existían, sino en la fabricación artesanal de utilería gigante real. El equipo de arte de Fox tuvo que construir réplicas a escala monumental de teléfonos, herramientas y mobiliario. Solo el set de la nave encallada, el Springtrap, costó una fortuna, lo que obligaba a exprimir cada jornada de trabajo al máximo con horarios agotadores. Dan, irás con el mayor. Un aspecto muy particular de la producción es que los actores principales debían realizar casi todas sus escenas de riesgo. Al no contar con dobles listos para cada toma, el reparto pasaba largas horas escalando cuerdas enormes o saltando desde estructuras que emulaban mesas de varios metros de altura. El incidente más delicado lo sufrió la actriz Diana Lone, quien interpretaba a Valerie. Durante la grabación de una huida, un pesado objeto de utilería cayó y se derrumbó sobre ella, causándole problemas crónicos en la espalda que la acompañó durante varios años. Esto dejó en evidencia que las medidas de seguridad de la época solían sacrificarse con tal de cumplir con los estrictos tiempos de entrega del canal. Para la juventud de finales de los años 60, este show transformaba la realidad. Sin la existencia de internet ni videojuegos, ver la serie te hacía mirar los objetos cotidianos de tu casa al día siguiente y preguntarte ¿cómo sobrevivirías si midieras apenas unos centímetros? Ese poder de encender la imaginación es el verdadero valor de la serie. Sin embargo, el costo de mantener esa escala semana tras semana terminó por acabar el proyecto. Cuando los niveles de audiencia se estabilizaron a la baja de la segunda temporada, la cadena prefirió cancelar la emisión en 1970 antes de seguir acumulando pérdidas, heredándonos 51 episodios inolvidables. Tarzán. En 1966, la cadena NBC buscó distanciarse de las viejas adaptaciones cinematográficas de Hollywood para presentar un Tarzán mucho más contemporáneo, culto y sobre todo físico. Lo que inició como el proyecto de aventuras más ambicioso del año se transformó en una filmación caótica, impredecible y con un historial médico alarmante. Exploremos los secretos de su rodaje en exteriores y el factor financiero que sepultó a este clásico de la selva. A lo largo de sus 2 temporadas, el registro de lesiones del protagonista Ron Ely parecía el de un atleta de alto rendimiento en una zona de desastre. El actor se negó a usar dobles para darle autenticidad al personaje, lo que le costó fracturas en ambos brazos, múltiples lesiones de tobillo al fallar en los saltos de las lianas y costillas rotas luego de caer desde más de 7 metros de altura cuando una soga de la producción se reventó en pleno set. El peligro no solo venía de las caídas, sino de los animales. Para las coreografías de combate se utilizaban grandes felinos supuestamente domesticados, pero el comportamiento de la fauna es indomable. En una de las filmaciones más tensas, un león con el que el actor ya había interactuado en escenas previas reaccionó de forma agresiva y se abalanzó sobre él, propinándole una severa mordida en el hombro que detuvo la producción por semanas. Aunque la historia se ambientaba supuestamente en el corazón del continente africano, la realidad logística obligó a iniciar el rodaje en la selva de Brasil. Sin embargo, el Amazonas demostró ser un entorno hostil para el equipo técnico debido a las enfermedades de la zona, el desgaste por la humedad y las dificultades para mover los pesados equipos de filmación de los años 60. Por estas complicaciones, la producción se trasladó por completo a los paisajes naturales de Acapulco, México. Existe la creencia de que el programa terminó porque las lesiones físicas de Ron Ely le impedían continuar, pero los números de sintonía seguían estables. El verdadero motivo del cierre fue estrictamente económico: mantener un despliegue de filmación internacional en exteriores, gestionar el transporte y cuidado de los animales y cubrir las constantes emergencias médicas elevó los costos a niveles insostenibles para la NBC. A pesar de que la serie se vendía de forma masiva en mercados internacionales, especialmente en América Latina,
Los ejecutivos concluyeron que el margen de ganancia real no justificaba el enorme riesgo operativo, cancelándola en 1968. El valor agregado de este Tarzán era precisamente esa palpable atmósfera de riesgo. El público infantil y juvenil conectaba con el personaje porque entendía que lo que ocurría en pantalla no era un truco óptico de estudio. Se notaba el esfuerzo real en los músculos. Perdidos en el espacio. Perdidos en el espacio. En los años de la fiebre por la conquista espacial, la televisión nos presentó una odisea que pretendía llevar el concepto de una familia sobreviviente hacia el futuro. Sin embargo, la trayectoria del Júpiter 2 tomó una dirección imprevista que alteró los planes originales de su creador Irwin Allen. Recordada como una de las piedras angulares de la ciencia ficción televisiva, la serie ocultó detrás de su colorido estilo una intensa disputa de protagonismo, giros creativos radicales y un súbito desenlace económico. El diseño original concebía la trama como un drama de supervivencia serio, y el personaje del Dr. Zachary Smith, interpretado por Jonathan Harris, estaba planeado como un villano incidental y absurdo que saldría de la historia tras los primeros capítulos, pero Harris implementó su propio estilo, comenzó a modificar sus líneas en los ensayos y le dio al antagonista un tono cómico, manipulador y lleno de carisma que fascinó a la audiencia. ¡Cancela esa orden! Con el tiempo, las tramas se concentraron casi exclusivamente en el trío del Dr. Smith, el pequeño Will Robinson y el robot. Esto provocó fricciones legítimas con los actores principales, Guy Williams y June Lockhart, quienes vieron cómo los líderes de la misión pasaban a ser personajes secundarios dentro de su propio programa. El entrañable autómata de la serie era un logro de diseño para la época, pero portarlo era un calvario absoluto para el actor Bob May. La estructura combinada de metal y fibra de vidrio era tan rígida que el intérprete no podía tomar asiento ni salir del aparato por sus propios medios durante las largas jornadas de grabación. Adicionalmente, el recubierto o pintura plateada utilizado al inicio liberaba gases nocivos debido al intenso calor provocado por la iluminación del estudio, obligándolo a abrir el traje constantemente entre tomas para evitar un cuadro de asfixia. Si comparas la sobriedad en blanco y negro de la primera etapa con la estética brillante de los años posteriores, parecen dos producciones distintas. El inicio ofrecía suspenso y criaturas amenazantes, pero todo cambió tras el tremendo impacto cultural que causó la serie de Batman en 1966. Para subirse a la ola de la cultura pop extravagante, Perdidos en el Espacio se volcó hacia la comedia absurda, incorporando villanos caricaturescos como alienígenas con formas de vegetales, un cambio de tono que los mismos actores advirtieron en entrevistas que les resultaba incómodo interpretar. La cancelación en 1968, cuando los números todavía eran competitivos, se produjo por una combinación de factores financieros y fatiga creativa. Los costos se elevaron considerablemente con la transición al color y el uso constante de efectos ópticos, cuando la cadena CBS solicitó una reducción de presupuesto sustancial para renovar una cuarta temporada. Irwin Allen se opuso firmemente. Los ejecutivos, considerando que las tramas de monstruos infantiles habían dado todo de sí, optaron por desconectar el show, dejando a la familia Robinson a la deriva y sin una conclusión definitiva en el espacio. Batman, la icónica adaptación protagonizada por Adam West y Burt Hart, no solo fue un éxito de sintonía, se convirtió en un fenómeno pop que moldeó la identidad de finales de los años 60. No obstante, detrás de esa colorida propuesta visual y de acción exagerada, el proyecto lidió con demandas de las celebridades, trajes incómodos y uno de los desenlaces más irónicos y accidentados del medio televisivo. Una de las particularidades más famosas del rodaje involucra al actor de origen cubano César Romero al encarnar al Joker. Cuando se le presentó la propuesta para el papel, Romero estableció una cláusula innegociable. Bajo ningún motivo se rasuraría su característico bigote, elemento que consideraba indispensable para su imagen pública. La producción aceptó la condición y optó por aplicar densas capas de maquillaje blanco sobre el vello facial. Si observas los capítulos clásicos en alta definición,
Notarás perfectamente la textura del bigote debajo de la pintura, un detalle singular que, lejos de restar mérito, le sumó excentricidad a la locura del personaje. A diferencia de otros proyectos que lidiaban para convencer a actores de renombre, el furor por este show era tan intenso que las grandes figuras cinematográficas de la época se comunicaban directamente con el productor William Dozier, solicitando cualquier aparición en la serie. Estar en el programa era sinónimo de vigencia cultural. Al no haber espacio para acomodar a tantos villanos en la trama central, el equipo creativo ideó el famoso momento de la ventana. Mientras los héroes trepaban un muro con la batisoga, una celebridad abría la ventana para un saludo sorpresa. Figuras de la talla de Frank Sinatra expresaron abiertamente su frustración por no haber conseguido una participación como antagonistas principales antes del final de la emisión. La serie concluyó en su tercera etapa en 1968, luego de experimentar una saturación de su fórmula y una baja en los ratings. Pero el verdadero drama ocurrió después de que ABC decidiera suspender el programa. La cadena rival NBC detectó que la marca todavía poseía un enorme valor comercial y entabló negociaciones para adquirir los derechos y producir una cuarta temporada con un enfoque mucho más cercano al misterio clásico de las historietas. El acuerdo económico estaba prácticamente sellado, pero cuando el equipo técnico de ABC acudió a las instalaciones de Fox para tomar el control de los X, se toparon con una sorpresa fatal. Debido a una falta de comunicaciones internas, los administradores ya habían ordenado la demolición total de la Baticueva y la destrucción de toda la costosa tecnología del decorado. Reconstruir todo ese entorno desde cero implicaba un gasto millonario que NBC no estuvo dispuesta a asumir, por lo que retiraron la oferta de inmediato y la serie quedó sepultada por un error administrativo. Para el público infantil de los años 60, los peligros del show se experimentaban con total honestidad y preocupación genuina. Mientras que la audiencia adulta disfrutaba de una sátira social brillante, Adam West interpretaba al personaje con una seriedad cómica formidable, ofreciendo discursos moralistas en medio del caos. Fue el enlace ideal entre la inocencia y la estética psicodélica de su década, confirmando que la trascendencia a un héroe no siempre depende del realismo oscuro. Viaje al fondo del mar. Viaje al fondo del mar. Antes que las naves espaciales saturaran las pantallas, el misterio y el peligro más grande de la televisión no se buscaba en las estrellas, sino bajo miles de metros de agua. En 1964, el productor Irwin Allen nos sumergió en una odisea de alta tecnología militar y suspenso submarino, que rompió récords de audiencia. Sin embargo, gobernar el imponente submarino Seaview no fue una tarea pacífica. Detrás de sus icónicos ventanales frontales se desató una silenciosa lucha de temperamentos entre sus actores, giros de guiones que rozaron lo insólito y una cancelación envuelta en mitos de presupuesto. Hoy descendemos a las profundidades para descubrir los secretos mejor guardados de esta legendaria producción. El pilar dramático de la serie era el almirante Nelson, interpretado por el respetado actor Richard Basehart. El problema era que Basehart tenía un rigor artístico muy firme y en un principio no asimilaba del todo los libretos de ciencia ficción. Él aceptó el papel buscando la estabilidad económica y profesional que la televisión de formato largo le ofrecía. En los testimonios de rodaje consta que el actor solía expresar su frustración en el set, llegando a cuestionar escenas si consideraba que las criaturas de hule lucían poco creíbles. Esto obligaba a realizar constantes ajustes de libretos a mitad de filmación para mantener el ritmo de producción bajo control y al protagonista conforme. Hagan un viraje de 360 grados. Para la segunda temporada, los costos de grabar maquetas detalladas dentro de tanques de agua era sumamente complejo. Irwin Allen, en un movimiento brillante de mercadotecnia y ahorro, introdujo el submarino volador, una nave más compacta que emergía del océano y podía surcar los aires. Visualmente fue un impacto espectacular para la época, pero el verdadero motivo de su creación fue puramente económico. Al hacer que los protagonistas viajaran por el aire, la producción podía reciclar metrajes de cielos y nubes de los archivos cinematográficos de Fox, reduciendo drásticamente los costos. Además, la comercialización del juguete de esta nave generó millones de ganancias por regalías,
lo que ayudó a sostener el show un par de años más. A diferencia de otras series de la época que fueron canceladas de golpe por directores hostiles, Viaje al fondo del mar ostenta el récord de ser la serie de ciencia ficción de larga duración más exitosa de los años 60, alcanzando los 110 episodios. Sin embargo, su final en 1968 llegó por una mezcla de fatiga y presupuesto. Para la cuarta temporada, los ratings habían sufrido un descenso notable, ya que el público joven se estaba mudando a propuestas más frescas y dinámicas. Además, los costos de mantener los efectos especiales y el salario de las estrellas, que aumentaba por contrato cada año, hicieron que el costo por episodio fuera prohibido para la cadena ABC. Irwin Allen prefirió cerrar la producción de manera amistosa antes de sufrir un recorte presupuestal que destruyera la calidad visual del show, enfocando sus esfuerzos en su siguiente proyecto llamado Tierra de Gigantes. Para cualquiera que haya sintonizado esta serie en su emisión original o en las repeticiones de la década siguiente, el CBU no era un simple submarino, era el símbolo máximo de la tecnología del futuro y el misterio. En una era marcada por la Guerra Fría y el temor constante a un conflicto nuclear profundo, la serie lograba capitalizar ese miedo colectivo y transformarlo en una aventura fascinante de exploración. Lo maravilloso de ver la serie de adolescente era la inmersión absoluta, ese panel de control lleno de luces parpadeantes, el sonido del sonar y la imponente vista del océano a través de sus ventanas generaban una atmósfera de claustrofobia y asombro que ningún otro show lograba replicar. Aunque hoy en día los monstruos de hule nos puedan parecer inocentes o infantiles, en aquel momento la seriedad con la que Richard Basehart y David Edison interpretaban sus papeles nos hacían creer que el destino del mundo realmente pendía de un hilo en cada misión. Era el recordatorio de que el océano, al igual que el espacio exterior, seguía siendo un territorio inexplorado, peligroso y lleno de secretos esperando ser descubiertos. Doctor Who. Un extraño zumbido electrónico y una cabina telefónica de la policía de Londres abrieron las puertas a una de las mitologías de la ciencia ficción más longevas de la historia. Doctor Who nació no como un proyecto multimillonario, sino como un programa educativo de presupuesto moderado para las tardes de los sábados. Sin embargo, mantener este viaje en el tiempo activo durante casi 3 décadas requirió un esfuerzo monumental detrás de cámaras. Lejos de la magia de la pantalla, la serie enfrentó severas campañas de censura, sex construido con centavos y una silenciosa hostilidad en los pasillos de la BBC que terminó por congelar el proyecto. Hoy viajaremos al pasado para descubrir las verdaderas polémicas y la realidad detrás de su mítica suspensión. Para no gastar en costosos set de estudios, los directores optaron por una locación fija para simular casi cualquier planeta extraterrestre, incluyendo las canteras de piedra abandonadas de Gales. Si el Doctor viajaba a un planeta desértico, a la luna o un páramo post-apocalíptico, la producción simplemente empacaba las cámaras y grababa en los mismos hoyos de grava galeses. Este reciclaje de locaciones se volvió tan evidente que se convirtió en un chiste interno para los fanáticos, pero demostró que el verdadero motor de la serie era la imaginación y no los fondos financieros. Durante los años 70, bajo la encarnación del Cuarto Doctor, interpretado por Tom Baker, la serie adoptó un tono oscuro muy influenciado por el cine de terror gótico de la época. Esto desató una de las mayores polémicas mediáticas en el Reino Unido, liderada por un grupo de activistas conservadores. Se acusó públicamente a la BBC de saturar un horario familiar con un suspenso excesivo y criaturas de pesadilla. La presión fue tan grande que el debate llegó a discutirse en círculos políticos. Para evitar problemas legales, la BBC obligó a los realizadores a suavizar los guiones drásticamente, haciendo que la serie hiciera una transición hacia un tono mucho más ligero y cómico, lo que causó molestia en los seguidores más duros que disfrutaban del misterio original. A menudo se piensa que la serie se canceló en 1989 simplemente porque el público perdió el interés. La realidad histórica, respaldada por documentos de la BBC, revela que la serie sufrió un rechazo interno liderado por la nueva administración del canal en los años 80.
Algunos directivos odiaban abiertamente el género de la ciencia ficción, declarando en entrevistas que consideraban que los efectos de la serie lucían desactualizados en comparación con el cine de Hollywood contemporáneo. Como la serie tenía una base de fanáticos tan ruidosa que impedía cancelarla de golpe sin generar protestas masivas, la directiva aplicó una estrategia de desgaste. Recortaron drásticamente el presupuesto, suspendieron la serie durante 18 meses y cambiaron su horario de emisión para competir directamente con las telenovelas más vistas del país. La estrategia funcionó. Los ratings bajaron debido al terrible horario y en 1989, luego de la temporada del Séptimo Doctor, interpretado por Sylvester McCoy, la BBC decidió no ordenar una nueva entrega. Oficialmente nunca se usó la palabra cancelada, simplemente se le puso en una pausa indefinida que duró 16 años hasta su exitoso regreso en el año 2005. Sintonizar la serie en sus primeras décadas era aceptar un pacto de caballeros con la televisión. Tú perdonabas los efectos especiales rudimentarios y las paredes de decorados que se tambaleaban, y a cambio la serie te entregaba las mejores historias de paradojas temporales y filosofía de la pantalla chica. Para un adolescente de esa época, la serie tenía un valor intelectual único, mientras el cine comercial nos vendía héroes de acción que resolvían todo a los golpes. El Doctor era un científico excéntrico que ganaba las batallas usando su cerebro, un destornillador sónico y su capacidad para dialogar. Viaje a las estrellas. Viaje a las estrellas. A finales de los años 60, mientras el mundo vivía sumergido en las tensiones de la Guerra Fría y los conflictos sociales, un visionario llamado Gene Roddenberry propuso un futuro diferente. Un universo donde la humanidad había superado sus divisiones, la pobreza y las fronteras para unirse en una misión pacífica a bordo de la nave Enterprise. Viaje a las estrellas es hoy una de las franquicias más colosales de la historia, pero sus inicios en 1966 estuvieron marcados por la escasez económica, choques de personalidades detrás de cámaras y decisiones ejecutivas absurdas que la enviaron al rincón de la cancelación. Uno de los momentos más revolucionarios de la televisión ocurrió en el episodio de 1968 llamado Los hijastros de Platón, donde el capitán Kirk y la teniente Uhura se dan un beso. Este fue uno de los primeros besos interraciales en la historia de la televisión estadounidense, en una época donde los derechos civiles eran un tema sumamente sensible y volátil en la sociedad. Los ejecutivos de la cadena NBC entraron en pánico y exigieron que se grabara una versión alternativa de la escena donde los actores solo se abrazaban para evitar líos en las estaciones del sur del país. Sin embargo, William Shatner y Nichelle Nichols querían que el beso saliera al aire a toda costa. Durante la grabación de la versión censurada o segura, Shatner arruinó intencionalmente cada toma, haciendo muecas o tropezando. Cuando llegó la hora de editar el capítulo, la producción no tuvo más remedio que usar la toma del beso real porque el material alternativo era completamente inservible. En la pantalla, Kirk y Spock representaban la máxima hermandad lógica y lealtad de la galaxia. En el set de grabación, la realidad era muy distinta. William Shatner descubrió con recelo que el personaje de Leonard Nimoy estaba recibiendo mucho más correspondencia de fanáticos y atención de la prensa que él. Esto desató una tensa guerra de egos. Testimonios del elenco confirman que Shatner utilizaba su posición para exigir que se revisaran los guiones y se le restaran líneas de diálogo a Spock para asignárselas a él. Incluso se llegó a reportar que se controlaban los tiempos en el set, que los primeros planos de Nimoy no eclipsaran a los del capitán, creando un ambiente sumamente incómodo para el resto de los actores secundarios. Existe la falsa creencia de que Star Trek se canceló en su tercera temporada porque nadie la veía. La realidad histórica demuestra que la serie tenía una audiencia sumamente fiel, pero fue víctima
víctima de la falta de visión de los ejecutivos sobre cómo medir el éxito televisivo en los años 60. Para la tercera temporada, la NBC movió la serie al peor horario posible, los viernes a las 10 de la noche. En esa época, los jóvenes y estudiantes universitarios, que eran el público principal, no estaban en sus casas viendo televisión a esa hora. Además, el sistema de medición de rating de la época solo contaba el número total de espectadores sin importar el perfil. Star Trek era un éxito masivo entre profesionales, científicos y jóvenes con alto poder adquisitivo, pero los ejecutivos prefirieron priorizar programas tradicionales que veían audiencias más masivas, pero menos atractivas para los anunciantes. Fatiga con recortes severos de presupuesto que hacían que los ex lucieran pobres y con un horario destructivo. La NBC le dio un tiro de gracia en 1969 luego de 79 episodios. Encender el televisor y encontrarse con Viaje a las Estrellas era un shock de optimismo puro. La juventud de esa época crecía con el miedo real a una destrucción nuclear, con noticias diarias sobre conflictos internacionales. De pronto, la serie abría una ventana donde nos decía: tranquilos, vamos a sobrevivir a todo esto, y no solo eso, vamos a llegar juntos a las estrellas. Un viaje que fue interrumpido antes de tiempo en la televisión, pero que terminó conquistando el universo entero en el cine. ¿Cuál era tu miembro favorito de la tripulación clásica del Enterprise? Déjamelo saber en los comentarios. Avispón verde. El avispón verde. En la segunda mitad de los años 60, los superhéroes dominaban la televisión, pero mientras cierto personaje de capa se dedicaba a bailar y hacer chistes coloridos en otra cadena, la productora Fox intentó algo completamente opuesto. El avispón verde llegó a la pantalla en septiembre de 1966, prometiendo acción seria, un tono de suspenso criminal, tecnología de punta y peleas coreografiadas como nunca antes se había visto. Sin embargo, detrás de la máscara de Brick Parade y su imponente auto, el Black Beauty, se libró una batalla invisible contra las modas de la época y una cancelación apresurada que irónicamente dio origen al mito de la mayor leyenda de las artes marciales. La serie estaba diseñada para ser el vehículo del estrellato de Ben Williams, quien interpretaba al personaje principal. Sin embargo, el productor William Dozier contrató para el papel de su asistente Kato a un joven y entonces desconocido artista marcial llamado Bruce Lee. El impacto fue inmediato y alteró los papeles para el protagonista. Bruce Lee se tomaba las escenas de acción con tanta seriedad y velocidad que las cámaras de la época no podían captar la nitidez de sus movimientos, obligándolo a ralentizar sus golpes para el lente. El público quedó paralizado por la agilidad y el estilo de pelea de Kato, que las cartas de los fanáticos empezaron a llegar por miles preguntando por el chofer. En Hong Kong y varios países de Asia, la serie ni siquiera se llamó El Avispón Verde. La televisión la promocionó directamente como el show de Kato. El Black Beauty, un imponente Imperial Ground de 1966 modificado, fue una de las joyas de la utilería automotriz de la televisión. A diferencia de otros autos de series que eran pura fachada cosmética, este vehículo requirió una inversión muy alta, porque contaba con mecanismos reales para alterar los faros, placas giratorias y un sistema que lanzaba humo auténtico por la parte trasera. Su costo fue tan elevado que obligó a recortar fondo en los decorados de los villanos, forzando a que la mayoría de los capítulos se desarrollaran en almacenes oscuros o locaciones nocturnas para disimular la escasez de presupuesto en los sets. Muchos comentan la idea de que la serie fue un fracaso absoluto de audiencia, pero los registros demuestran que mantuvo números de rating estables durante sus 26 episodios. El verdadero motivo de su cancelación en el año 1967 fue el tono y la saturación del género. El show se estrenó meses después del huracán psicodélico de Batman. El público y los ejecutivos de la cadena ABC ya habían asociado que las series de héroes enmascarados debían ser cómicas, extravagantes y caricaturescas. Al presentarse como un drama criminal serio con trajes sobrios y tramas de gángsters tradicionales, la audiencia masiva de la época se sintió desubicada. Los patrocinadores comerciales
no terminaron de entender el concepto de un héroe que fingía ser un criminal ante la policía y decidieron retirar los fondos. Incapaces de competir contra el tono humorístico que el mercado exigía en ese instante, la cadena le dio el cierre tras solo una temporada. Ver a Bruce Lee interpretar a Kaito era algo que rompía todos los esquemas de la televisión occidental de la época. El personaje se robaba a la pantalla con una dignidad, una fuerza y una ferocidad física imponentes. Ese choque de adrenalina pura al ver las primeras patadas voladoras en la historia de la pantalla chica es la razón por la cual esta serie, a pesar de su corta vida, se quedó grabada como un pilar de culto en la memoria de toda una generación. Ultraman. En julio de 1966, la televisión japonesa dio un salto gigantesco que transformó la cultura pop global para siempre. Un coloso plateado y rojo, proveniente de la nebulosa M78, llegó a la Tierra no solo para combatir a monstruos gigantescos, sino para fundar un género propio, el tokusatsu de superhéroes. Ultraman se convirtió instantáneamente en un fenómeno de masa inolvidable. Sin embargo, detrás de esas épicas batallas en ciudades miniatura, se escondía una producción al límite del colapso, trajes que eran verdaderamente trampas de presión para los actores y un misterio en torno a su final que muchos confunden con un fracaso. Eiji Tsuraya, el genio de los efectos especiales y co-creador de Godzilla, diseñó a Ultraman para que luciera como un ser alienígena, estilizado y perfecto. Sin embargo, trasladar ese diseño a la realidad fue una pesadilla para el actor de riesgo Bin Furuya, quien era el hombre dentro del traje. El traje original estaba hecho de un látex sumamente grueso y pintado a mano, careciendo de ventilación. El actor de riesgo ha revelado en convenciones y entrevistas que el calor dentro del traje bajo las luces del estudio era sofocante, provocándole la deshidratación severa en cada grabación. Pero lo peor eran los visores. Los pequeños agujeros para mirar estaban situados justo debajo de los ojos del gigante, limitando casi por completo su visión. El actor apenas podía respirar el aire atrapado en la máscara, lo que obligaba a que las peleas no pudieran durar más de unos pocos minutos de filmación real. Un detalle que irónicamente inspiró la mayor debilidad del héroe de ficción. Una de las mecánicas más famosas de la serie es el Color Time o gema avisadora en el pecho de Ultraman, que empieza a parpadear en rojo cuando se le está agotando la energía en la Tierra, dándole un límite estricto de 3 minutos para vencer al monstruo. Este elemento no estaba en el diseño conceptual original de la serie. Se introdujo a mitad de producción por una razón puramente económica. Grabar las peleas destruyendo maquetas de ciudades era sumamente costoso y requería horas de preparación para solo unos segundos de metraje. Al inventar la regla de los 3 minutos, los guionistas tenían la excusa perfecta para acortar drásticamente las escenas de combate y ahorrar presupuesto en efectos especiales y reconstrucción de sets por cada episodio. Existe la creencia de que Ultraman se canceló en abril de 1967, luego de 39 episodios, porque el público se cansó de la fórmula. La realidad histórica es todo lo contrario. La serie tenía niveles de audiencia altos, superando el 30 y 40% en Japón. El verdadero motivo del final de la serie original fue el colapso financiero y físico de la productora. La productora era un estudio independiente y el nivel de detalle que ponían en cada monstruo, maqueta y explosión requería más dinero del que la cadena de televisión TBS les pagaba por cada capítulo. Cada episodio exitoso significaba perder dinero en lugar de ganarlo. Hay que recordar que en esos años los superhéroes occidentales eran hombres comunes con trajes de tela. Ultraman rompió ese molde al presentarnos un coloso de escala monumental que hacía que nuestras ciudades parecieran juguetes, marcando una era dorada de la imaginación. ¿Qué épocas aquellas? Definitivamente la televisión de los años 60 tenía una mística, una artesanía y una magia que difícilmente se va a volver a repetir en la era del streaming. Soy César González, gracias por acompañarme en este viaje en el tiempo. Déjame en los comentarios cuál de estas 10 series era tu favorita absoluta, cuál te desbloqueó un recuerdo de tu infancia
infancia o cuál crees que nos faltó en este conteo histórico? No olvides suscribirte al canal para seguir rescatando los mejores años de nuestras vidas y nos vemos en el próximo viaje nostálgico.